Muy bien, hemos visto la parte del origen, ¿no es cierto?, de la etimología, y también hemos visto la parte de la formación en estos ejercicios. Ahora, había una última parte que no mencioné, ¿no es cierto?, y que me sirve para aplicar en este ejercicio, que es la etapa de la evolución, ¿no? Las palabras pueden evolucionar no solamente por su estructura, sino también por su significado, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a determinar cómo las palabras no solamente han ido cambiando de acepciones o de significados con respecto al tiempo, sino que se ajustan a ciertos parámetros de uso, ¿no? Por ejemplo, acá me dice explique el significado etimológico de las siguientes palabras y vamos a determinar, pues, ¿no?, el significado de las mismas, ¿no? Pero apelando a la evolución de la palabra. Por ejemplo, acrópolis, miren. Acrópolis viene de dos términos griegos, acro, que es arriba, y polis, que es ciudad, ¿no es cierto? Entonces, acrópolis se entiende como la ciudad en las alturas o la ciudad de arriba. Ciudad, ciudad en las alturas. Alturas, por ejemplo, ¿no? Ciudad en las alturas o ciudad de arriba, o ciudad desde arriba. Por ejemplo, ustedes han escuchado del término la Acrópolis de Atenas. Pero es una ciudad que está ubicada en una pendiente, ¿no?, sobre todo en la isla de Creta, y que se mantiene desde la época de los griegos, ¿no?, la Acrópolis. Aristocracia proviene de dos términos o de dos raíces griegas. Aristo, que es mejor, y cracia, que es gobierno. O sea que aristocracia se entiende gobierno de los mejores, ¿no es cierto? Gobierno de los mejores. Eso significa la palabra aristocracia, ¿no? Aristo, que ya saben ustedes que implica mejores, significa personas capaces no solamente de gobernar, sino personas que adquieren una capacidad de gobierno por el linaje, por ejemplo, ¿no? Epidemia proviene, ya saben, de de una palabra que significa epi, alrededor, y demos, ¿no es cierto?, pueblo o gente, ¿no?, alrededor de la gente. O sea que epidemia significa enfermedad, ¿no es cierto?, que se extiende, ¿no? Enfermedad que se extiende en una región. ¿Cómo se hace epidemia? Enfermedad que se extiende en una región. ¿Ya? Esa es la epidemia. Aunque la palabra, miren cómo ha evolucionado. La palabra proviene de epi, que es alrededor, y demos, que es gente, o sea, está alrededor de la gente. Enfermedad que se extiende en una región o alrededor de la gente. Lo que estamos pasando ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no? Es una epidemia porque de alguna manera está alrededor. Por eso nos dice que nos protejamos, ¿no?, que hagamos ciertos protocolos de seguridad sanitaria, ¿no?, para evitar el contagio. Holocausto, mire esta palabra cómo ha cambiado. Mire. Vamos a ver la raíz de dónde proviene esta palabra, cómo se entendía, ¿no es cierto?, por, una condición bíblica, y cómo se entiende en la Segunda Guerra Mundial. Holocausto, ¿no es cierto? La palabra holocausto proviene de dos raíces griegas, holo, que es totalidad, y causto, que es quemar. O sea, se entiende como quemarlo todo, ¿no es cierto? Ahora, en los términos bíblicos, eso está en el libro de Levítico, ¿no es cierto? El holocausto no era otra cosa que, de alguna manera, un sacrificio, ¿no? Las personas, sacrificaban a un cordero para alabar al Señor Jesucristo, ¿no? Y el holocausto, ¿cómo ha cambiado ese significado? Porque en la Segunda Guerra Mundial ya entendemos que el holocausto era, pues, esta persecución sanguinaria contra los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo la palabra ha evolucionado no bajo la estructura, sino bajo el significado, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué significa holocausto? Significa quemarlo todo, pues, ¿no? Significa holocausto. Quemarlo todo. Por eso la palabra evoluciona, ¿no? La palabra evoluciona porque adquiere un sentido o un significado de acuerdo a un contexto. ¿Qué significa iconoclasta? Icono significa imagen, clasta, de alguna manera enemigo, ¿no? Entonces el iconoclasta es aquella persona enemiga a rendir culto a las imágenes sagradas, ¿no? Enemigo de las imágenes
imágenes sagradas, ¿no? Ese es el iconoclasta. Muy bien, ahí está entonces esta etapa de la formación, perdón, de la evolución de las palabras, ¿no? Las palabras cambian no por la estructura, pero sí cambian por su significado de acuerdo a contextos determinados, ¿sí? Muy bien, ahora me dice, relacione correctamente sus significados de cada, ¿cierto?, raíz griega, ¿no? Y escriba un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, a ver, acá dice mono, ¿no es cierto? Mono, que es único o es uno, entonces lo relaciono acá. Acá voy a utilizar el plumón rojo, ¿ya? Para que no sea tan monótono, ¿ya? Único, uno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabra podría utilizar con mono? Por ejemplo, monociclo, por ejemplo, ¿no? Monociclo, que implica que es una herramienta móvil con una sola rueda, monociclo. A ver, ícono, por ejemplo, ícono con, de alguna manera, ¿con qué? Ícono con muerte. No, vamos a dejarlo allí, ¿ya? Metro con medida, por ejemplo, metro con medida. En este caso, por ejemplo, ¿cuál puede ser allí? Por ejemplo, kilómetro, ¿no? La palabra kilómetro. Ahí está. Kilómetro, ¿no? Unidad de medida. Luego tenemos necro. Necro es muerte, ¿no es cierto? Necro es muerte. Por ejemplo, necrópolis, la ciudad de los muertos, ¿no? Necrópolis. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos geo. Geo es tierra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, geografía, ¿no? La descripción de la tierra. Geografía. Descripción de la tierra. Profe, entonces ícono iría con sonido, ¿no? En este caso vamos a hacer un cambio, ¿correcto? Vamos a hacer un cambio. Ícono vamos a relacionarlo con único, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, vamos a colocar la palabra iconoclasta, ¿ya? Para no crear confusión. Y en mono vamos a colocar sonido, ¿no? Aunque mono es uno, ¿ah? Pero bueno, en este caso mono con sonido. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a colocar, por ejemplo, con sonido, por ejemplo, puede ser monótono, por ejemplo, monótono, ¿cierto? Ahí está, que tiene un ritmo determinado, ¿sí? Ahí está, ¿no? Me piden que escriba relaciones y que escriban los ejemplos que se pueden utilizar con estas raíces. La pregunta 9 me dice, relacione correctamente sus significados y escriba los ejemplos que se deben determinar. Grafía no es otra cosa que escribir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, caligrafía, ¿no es cierto? Caligrafía, que implicaría bella escritura, ¿no es cierto? Algo que de alguna manera muchas personas aplican, ¿no? Cuando escriben, caligrafía. Logía, que no es otra cosa que ciencia, ¿no es cierto? Ciencia o estudio. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear o escribir un ejemplo de logía? Por ejemplo, astrología. Astrología. El estudio de los astros, ¿no? Astrología. Nauta, que implica navegar. Por ejemplo, navegar. Acá astronauta, ¿no? El navegante del espacio. Astronauta. Ahí está. Luego encontramos teo. Teo es Dios, ¿no es cierto? Teología, por ejemplo, estudio de Dios. Y luego finalmente arquía, que es poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, encontramos monarquía. Ahí está. Muy bien, entonces hemos solucionado, ¿no es cierto?, estos ejercicios y ahora vamos a ir al nivel avanzado, ¿correcto? En el nivel avanzado me dicen lo siguiente, ¿no? Dicen en la pregunta número 10. Dice la pregunta número 10A. Bueno, ahora vamos al nivel avanzado, ¿correcto?
me dicen acá lo siguiente, ¿no? Nivel intermedio, dice, ¿no? El significado etimológico de la palabra orinomancia es adivinación por medio de ¿qué? A ver, la orinomancia es adivinación por medio de los sueños, ¿correcto? O sea que la alternativa correcta en la 10 sería la D. ¿Ya? Pregunta 11 dice, señala el término que no concuerde con la serie de las palabras de prefijo griego común. Acá la respuesta correcta en la 11 sería la E, discoteca, ¿correcto? La que implica disco, no una, digamos, una apelación al prefijo de dis, que es una discapacidad, ¿no es cierto? Discoteca, entonces, la alternativa E en la pregunta 11. Pregunta 12 dice, relaciona correctamente el significado etimológico y la palabra respectiva. A ver, en la 12, 1 se relaciona con la C. Célula blanca, leucocito, ¿correcto? Luego encontramos, ¿no es cierto? En la 2 sería la E, carácter peculiar, idiosincrasia. Después en la 3, inflamación del intestino, sería la A, enteritis. 4, igual presión atmosférica, sería isobárico, ¿no? La D. Y la 5, nombre de los lugares comunes, toponimia. O sea que la alternativa en la 12 sería la E. ¿Correcto? Ahí está, la E. Vamos a la pregunta 13. Dice, señale la serie que corresponde a los significados en castellano de las raíces griegas anfi, anti y endo. Ahí la respuesta de la 13 es la C. ¿Correcto? Anfi es ambos, la 13 es la C, ¿no? Ambos, contrario y dentro. Alternativa C. Sí, correcto, chicos. ¿Ya? Vamos a la pregunta 14. Dice, señale la serie que corresponde a los significados en castellano de las raíces griegas epi, hipo y hemato. Allí la respuesta en la 14 sería la alternativa A, sobre, debajo y sangre. Alternativa A. Y finalmente, en la pregunta número 15 dice, señale la serie que corresponda a las siguientes raíces griegas, mega, andro y fito. Ahí la respuesta correcta sería la D, grande, varón y vegetal. Alternativa D. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 16, ¿correcto? Definición de la palabra resaltada, me dicen, ¿no? O sea que a partir de la palabra resaltada, yo debo determinar o notar el significado de las mismas. Por ejemplo, mialgia significa dolor, dolor a los músculos. ¿Correcto? Dolor a los músculos. Luego, uxoricida es que mata o que asesina a su cónyuge. Asesina a su cónyuge. En este caso, a su esposo o esposa. Cónyuge, ¿correcto? Ahí está. Burocracia no es otra cosa que un conjunto de trámites que hay que seguir para resolver un asunto. Es un conjunto de trámites. Conjunto de trámites. Trámites para solucionar algo. Xilófago es que se alimenta de madera. Que se alimenta de madera. Y finalmente, pues, mnemotecnia, que no es otra cosa que un vínculo para recordar una cosa, ¿no? Vínculo para recordar una cosa, ¿no? Por ejemplo, para recordar la regla de alguna manera, la regla de química, la regla de si sopa, sopa, ¿no es cierto? Que es de alguna manera los elementos que resaltan de alguna manera la tabla periódica, un vínculo para recordar algo, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, chicos, ese ha sido todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Ya saben que esta clase se tiene que copiar y otra cosa importante es que ustedes tienen que continuar desarrollando los ejercicios de las etimologías, ¿correcto? Y ejercicio de aplicación también y el léxico también. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces yo me despido y nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de razonamiento verbal. Chao, chicos, cuídense.